Buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Nosotros somos DLC Labs, Laboratorio de Construcción Digital. El día de hoy tenemos como título de nuestro webinar Programa Internacional Virtual Design and Construction BDC. Este webinar está a cargo de la arquitecta Lisette Macedo Valladares, gerente general en BIM Projects Perú. Es arquitecta de la Universidad Villarreal, cuenta con maestría en Gestión y Administración de la Construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es certificada profesional por Autodesk en Revit Arquitectura, coordinadora de planificación, producción, compatibilización y metrados de proyectos de edificaciones e infraestructuras. Laboró en COSAPI como coordinadora de proyectos, es instructora docente BIM. Esta charla, la expositora nos contará la experiencia de la cuarta edición del Programa Internacional Virtual Design and Construction de Stanford Center for Professional Development. Bueno, le doy pase a la arquitecta Lisette Macedo. Por favor, antes, apagar todos sus micrófonos para evitar interrumpir. Gracias. Buenas noches con todos. Soy la arquitecta Lisette Macedo Valladares. Muchas gracias por la bienvenida. Quisiera saber si es que logran visualizar mi pantalla, por favor. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Ok, perfecto. Entonces, como ya lo habían comentado en este webinar, voy a explicar y voy a compartir un poquito la experiencia que tuve en el curso o en el programa internacional Virtual Design and Construction, organizado por la Universidad de Lima, y el curso lo está brindando la Universidad de Stanford. Bueno, como ya lo mencionó, soy gerente general de BIM Project Perú. Es una empresa en la cual nos dedicamos a lo que es toda coordinación de proyectos BIM, expedientes, implementación, capacitación y todo con lo que corresponde al tema BIM. Soy arquitecta de la Universidad Nacional Federico Villarreal. He llevado una maestría en gestión de la producción en la UNI y actualmente soy participante del cuarto programa de la certificación de Stanford. Para poder, voy a empezar con la exposición, y si tuvieran alguna duda o alguna inquietud, me lo mencionan en el chat y voy a tratar de poder responderles. ¿Ok? Perfecto. Bueno, esta es una certificación, como ya lo había comentado, ¿no?, dada por la Universidad de Stanford, y que en esta oportunidad y por segundo año consecutivo lo está organizando la Universidad de Lima. Más o menos para comentarles el contexto de esta certificación, es que se llevaba a cabo cada 2 años, a partir desde el 2008, donde te podías inscribir a este curso mediante el CIFE de Stanford, y lo daban cada 2 años. Pero los cursos se daban en forma online, ¿no? Y tenías que ir tú a exponer tu proyecto final a la Universidad de Stanford.
y el número de participantes era reducido. Tenían participantes de 6, 10, 15 máximo. En esta oportunidad, desde el año pasado, la Universidad de Lima ha hecho una alianza con la Universidad de Stanford porque vio que en el Perú se encontraba o se veía un gran potencial en la gestión de proyectos implementando esta nueva metodología. El BIM, que ya se venía empleando en el Perú hace muchos años, lo que se quiso es dar este impulso para que, aparte del BIM que ya se venía ejecutando, se pueda aplicar toda la metodología del Virtual Design Construction. Hicieron un testeo de cuántas personas estarían interesadas en llevar este curso y realmente tuvo una gran acogida. El año pasado se llevó a cabo con el primer grupo, que sería la tercera edición, y tuvo unos 25 participantes. En esta ocasión, los participantes llegaron al número de 120 y han tenido participación de diferentes países como Colombia, México, Argentina, Brasil. Entonces, ha sido muy grande esta acogida. ¿Cuál es la propuesta de valor que nos brindaba esta certificación? Uno, que era, bueno, era otorgado por el Stanford Center. A diferencia de las versiones anteriores, de la primera hasta la tercera, era que esta certificación era otorgada por el CIFE, que es como un instituto o como una asociación dentro de Stanford que se dedica a las investigaciones, que se dedica a todo lo que es implementar nuevas opciones para trabajar los proyectos. Pero la diferencia en esta oportunidad es que el certificado para este curso va a salir a nombre de Stanford con el apoyo del CIFE. Entonces, es un paso muy importante ya que tenemos el respaldo garantizado de la Universidad de Stanford, ¿no? Y además se tiene el respaldo académico y metodológico del Center for Integrated Facility Engineering. Entonces, tenemos estos dos puntos que son fuertes. La red de contactos, ¿por qué? ¿Por qué digo red de contactos? Porque en el curso, en esta semana introductoria, que fue del 9 al 13 de marzo, pudimos encontrarnos con diferentes profesionales de la industria de la construcción y poder intercambiar números, poder intercambiar teléfonos, poder saber cómo ellos están utilizando esta metodología y esta forma de trabajar en los diferentes países. Entonces, desde el punto de vista de la red de contactos fue muy fructífera. Cuenta con un workshop internacional que es certificado por la Universidad de Lima, una plana de docentes y mentores de la Universidad de Lima y también que han sido certificados por Stanford para poder dictar este curso. Y también el networking y unas misiones académicas que vamos a llevar a cabo para poder viajar a los Estados Unidos en coordinación con el equipo del programa, ¿no? La diferencia de este curso con la tercera edición es que la exposición final de los proyectos se van a dar a cabo en el Perú. A diferencia del tercer grupo, es que va a tener que viajar a Stanford para poder brindar la exposición y va a ser todo en inglés. Pero en esta oportunidad, al ser un número grande de 120 participantes, Stanford está dando esta oportunidad de que todo el curso se lleve a cabo como sede en Lima, Perú, y que los profesores de Stanford vengan, y eso ha sido lo que ha sucedido, ¿no? Han venido a Lima para poder brindarnos la cátedra. Entonces, al final del ciclo, cuando vayamos a sustentar el proyecto, se va a realizar en la ciudad de Lima. Voy a empezar a explicarles cómo empezó todo este tema. En noviembre del 2019 se llevó a cabo la inauguración de este programa con el ingeniero Alexander Almeida, que es el director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, que en contacto con los mentores y con los certificados
de BDC que hay actualmente en el Perú y en la Universidad de Stanford lograron realizar este evento y conglomerar a un número grande de participantes. En este evento de organización en el cual estuvo presente Leonardo Richmolder, que es uno de los principales catedráticos en esta certificación, y junto a todos los mentores ya certificados del BDC, se brindó una charla de introducción para darnos los alcances del programa, de los costos y cómo iba a llevarse a cabo la metodología de enseñanza. Los mentores, ¿no? Que tenemos alrededor de 16 mentores. Acá he colocado solamente un pequeño grupo para poder mencionarlos. Son mentores que ya están certificados en el curso de BDC desde el 2008, que vienen trabajando en una de las principales empresas del Perú en el rubro de la construcción. Estos docentes y mentores primero obtuvieron la certificación BDC y luego obtuvieron la certificación para ser mentores, que fue otro curso que se llevó a cabo en Stanford para poder tener la capacidad de darnos estas cátedras y clases. Estos profesionales vienen desarrollando esta metodología BDC desde hace muchos años. Entonces, la ventaja de ello es que al tener un buen número de mentores, a los 120 participantes del curso, se nos ha dividido en diferentes grupos. Cada uno de estos grupos tiene asignado a 2 mentores, con la capacidad de acuerdo al perfil de cada estudiante o de cada participante. Entonces, por ejemplo, los grupos son de alrededor de 16 personas, o 20 personas y tienen asignados 2 mentores que se adaptan al perfil que tú tienes. Entonces, ellos nos están dando charlas, mentorías semanales, de acuerdo a todas las dudas que tenemos para poder luego presentar cada uno de nuestros informes. ¿Cómo está armado el curso? ¿No? El curso dura 9 meses, y lo que tuvimos de la semana del 9 al 13 de marzo fue una semana introductoria de workshop, ¿no? Que fue un curso introductorio teórico práctico dictado por los docentes y los mentores de la Universidad de Lima y de Stanford, y por Martin Fisher, que es digamos que el vudú de esta metodología BDC, que viene trabajando muchos años en Stanford y viene trabajando con una serie de proyectos con resultados exitosos, y Leonardo Richmolder, que también es un docente que trabaja muchos años en Estados Unidos, en la empresa DPR, ha sido docente en Stanford. Yo también se desenvuelve como asesor y consultor de Stanford. Y junto con los mentores, en esta semana del 9 al 13, nos dieron todas las pautas y todo el bagaje teórico para poder realizar nuestro curso y nuestro proceso de implementación. A mediados del año, julio, lo que va a darse es una asesoría presencial de nuevo por los miembros de Stanford, por los docentes de Stanford que van a venir de nuevo al Perú, que es una clase presencial, para ver el avance de nuestros proyectos. Y el closing, que es ya la parte cerrada del proyecto, que es entre el 14 y 15 de diciembre, donde es un programa integrador donde se van a compartir todos los trabajos finales. El tema de estos cursos es de que todas las asesorías
en las fechas que no son presenciales, son virtuales, online, con los mentores que tenemos asignado, y también nos han dado una serie de información de Stanford que estamos revisando. El tema particular de este curso es que tenemos que nosotros tener un proyecto al cual le vamos a aplicar la metodología BDC, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi persona, en la empresa tenemos una serie de proyectos de los cuales he seleccionado uno que se adapte a la categoría de que recién se esté iniciando, para que pueda culminar y que tenga aproximadamente una duración de 6 a 9 meses para poder culminar y aplicar toda la metodología y todos los procesos que tenga este curso. Esto, por ejemplo, fue un tema algo complicado para muchos de los 120 participantes, ya que la mayoría no tenía un proyecto, algunos no trabajaban de repente en una empresa que se dedicara a la tema de gestión o modelado, otros eran gerentes de áreas, otros eran dueños de empresas, ¿no? Había coordinadores, había personas que eran del Estado, habían independientes, habían personas que trabajaban en bancos. En realidad ha habido un sinnúmero de perfiles profesionales, sumamente rica la experiencia, porque veías cómo estábamos viendo cómo se podía vincular esa metodología absolutamente en todos los campos, ¿no? Entonces, esta parte, digamos que el requisito era tener un proyecto o una tentativa de proyecto, porque es cierto que en el curso te brindan todas las características para que tú puedas implementarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahora, es lo que se llevó a cabo de la semana del 9 al 13, que era más que todo conocernos, era que nos explicaran la metodología para poder aplicar. En los requisitos que nos pedían para poder postular, porque sí nos pidieron postular para obtener un cupo, era que teníamos que tener una experiencia en gestión de proyectos. Teníamos que tener un nivel de inglés intermedio avanzado, ya que los profesores que venían de Stanford, las cátedras las han dado absolutamente en inglés, entonces teníamos que tener un conocimiento intermedio para poder entenderlos. Y bueno, lo que les había comentado, que teníamos que tener un proyecto para poder realizar la implementación, ¿no? Y que durara las 3 etapas, casi 9 meses del proyecto. La inversión para este curso con un pronto pago fue de 4,000, casi $5,000. Eso también es un punto que quisiera ver, ya que Bernardo me pregunta, ¿puedes explicar un poco más sobre el proyecto? ¿En qué requisitos tiene? Sí, dame un ratito que termino esta parte. Entonces, el precio era de $5,000, a diferencia de los 3 programas anteriores. Realmente ha habido una disminución considerable en el precio, ya que en el primer programa el curso costaba $16,000, en el segundo el curso bajó a $12,000, en el tercero bajó a $8,000, y esta cuarta edición está a $5,000, ¿no? Entonces, nosotros también nos hicimos la pregunta por qué el precio bajó tanto en comparación de las versiones anteriores. Uno, fue de que se dieron cuenta, pues, de que en el Perú era uno de los países que estaba apuntando mucho a esta implementación y al uso de modelos BIM, y quisieron dar una facilidad para que muchas más personas pudieran certificarse. El otro punto fue de que esta vez, esta cuarta edición estaba dado directamente con la Universidad de Stanford. Por lo tanto, se pudo llegar a un mejor acuerdo, la U de Lima pudo llegar a un mejor acuerdo para tener un precio más accesible, ¿no? Anteriormente estaba dado por un instituto de Stanford que manejaba una misma administración, pero esta vez estaba manejado por la propia Universidad de Stanford.
Además fue de que la Universidad de Lima subvencionó parte de la inscripción para que muchos más participantes puedan acceder. Entonces, definitivamente la disminución de este precio a $5,000 hizo que nos pudiéramos matricular un sinnúmero de participantes, ¿no? Ya que era un precio mucho más accesible e inclusive había una especie de descuentos por pronto pago. Entonces, me consultan sobre el tema del proyecto, Bernardo. Bueno, lo que nos pedían al inicio del curso es tener un proyecto en mente, ¿no? Tenía que ser un proyecto no necesariamente de edificación, sino algo que tú quisieras, algo que tú tuvieras en mente para poder implementar. Era como un requisito tener un proyecto tentativo, no era una exclusión, ya que durante esta semana del 9 al 13, muchos de los participantes, y me incluyo, íbamos con otro tipo de proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo iba con otro tipo de proyecto que era súper enorme, era súper grande, tenía muchos metros cuadrados, entonces al llegar al curso, aterrizamos más los proyectos y decidí por uno más pequeño, por ejemplo, que no fuera de tanta magnitud para no perderme en el enfoque. Otros, por ejemplo, otros participantes están usando desde el punto de vista de los gerentes, por ejemplo, de proyectos que tienen áreas que se dedican al modelado y la gestión, ellos más que todo es un tema de organización macro, ¿no? Hay, por ejemplo, hay un proyecto de uno de los participantes que era un arquitecto, que su proyecto era la remodelación de una vivienda con ciertas características que quería postular a un tema de sostenibilidad, a un tema LEED, por ejemplo, ¿no? Era un proyecto bastante pequeño, pero cuyo objetivo era bastante grande. Habían proyectos enormes, por ejemplo, habían personas que tenían, había muchos participantes de empresas como COSAPI, Graña, Productiva, habían muchos participantes de empresas que iban en grupos. Entonces, por ejemplo, los de COSAPI estaban participando con el hospital de Yata, que es un proyecto enorme, y así, ¿no? Diferentes empresas tenían el proyecto, pero era una opción tentativa y en el proyecto te llegabas a aterrizar qué es lo que realmente necesitabas para el tema, ¿no? Entonces, en ese aspecto no había problemas. Una vez que tú habías enviado tu CV, te pedían el CV documentado, te pedían el CV descriptivo, ¿no? Y te pedían una tentativa del proyecto que ibas a usar, te llegaba una carta de aceptación para el programa, ¿no? Y unos pasos que teníamos que hacer para realizar la matrícula, ¿no? En el tema de esto, lo que quiero compartirles es la semana del 9 al 13, los días como estuvieron organizadas los talleres. Realmente quedé muy, muy satisfecha de cómo se llegaron a organizar los talleres. Bernardo me pregunta, ¿no? ¿Hay qué proyectos de parte de clientes tipo INPE, ministerios u otros tipos de clientes? Sí, existían grupos de trabajo del Ministerio y del Estado, que ellos lo que veían era un proyecto que estaba en su cartera de implementación, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún puesto policial, alguna edificación del INPE, pero ellos no lo veían como el punto de que iban a desarrollar el proyecto, porque en el Estado, en el Ministerio, ellos no modelan, ¿no? Ellos no hacen la gestión en obra, lo que ellos era más gestionar a nivel macro de los proyectos, ¿no? Entonces, había también ese tipo de proyectos del Estado que tomaban unos proyectos que ya estaban en marcha o que iban a iniciar y que iban a ser como un coordinador macro, que debajo iban a tener otros coordinadores de las empresas a las cuales iban a ellos a adjudicar o ya estaban adjudicadas, pero ellos eran como que el senior de esta organización, ¿no? Entonces, este de aquí es el cronograma. La semana estaba dividida en
en tres partes súper importantes. Teníamos las clases teóricas, las clases teóricas que generalmente se llevaban al inicio de la mañana y al inicio de la tarde, donde los docentes de Stanford y los mentores en Lima nos daban las clases o nos daban la teoría de cada uno de los temas que se iban a desarrollar, ¿no? Pero luego de esto, lo súper interesante era de que no solamente se quedaba en la teoría, sino que querían de que se nos metiera el chip de la aplicación. Por lo tanto, después de las clases teóricas, lo que venían eran los talleres. Para esto ya nos habían a nosotros organizado en grupos y cada grupo tenía 2 mentores. Entonces, terminadas las clases teóricas, nos íbamos a los salones de la Universidad de Lima y trabajábamos en grupo, dentro del grupo nos dividimos en 4 o 5 subgrupos más y trabajábamos de acuerdo al tópico, a la tarea que nos daban los mentores, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos después de la media mañana y después de la media tarde, y luego lo que pasaba era de que los mentores elegían a uno de los proyectos que más haya resaltado, porque eran como mini proyectos, y lo exponíamos delante de todo el auditorio y delante de toda la sala, ¿no? Entonces, era súper, era como si fuera así una ametralladora de información, información, información. Luego nos ponían a practicarlos para que la información decían no entre por un oído y se salga por otro, ¿no? Y luego nos ponían a exponer estos grupos de trabajo. Entonces, la tarea era súper ardua, empezaba las clases 8 en punto, pero teníamos que ingresar a la Universidad de Lima a las 7 de la mañana, ¿no? Para poder organizarnos, para ir llegando. Inclusive existían días en la semana en las cuales no alcanzaban los talleres porque siempre surgían dudas, consultas y programaban talleres a las 7 de la mañana. Por ejemplo, creo que fue el día miércoles que tuvimos un taller a las 7 de la mañana, entonces que fue bravazo porque porque nos permitió aterrizar más lo que estábamos viendo. Entonces era un trabajo de 7 de la mañana prácticamente a 7 de la tarde, ¿no? Lo bueno era de que el almuerzo estaba incluido dentro del programa, es decir, el coffee break y el almuerzo estaba incluido dentro del programa, lo cual ahorraba un montón de tiempo en que me voy a comer, salgo de la U de Lima, me pierdo ahí, entonces el tiempo era súper organizado, los mentores lo tenían todo calculado al milímetro, ¿no? Y el viernes 13, que fue la última semana en la cual ya se presentó eh, tu propuesta de implementación del proyecto. Entonces, más o menos reduciendo los tópicos de la semana, es que el lunes 9 lo que tratamos en general en la parte teórica como en los talleres es la introducción del BDC y las métricas, ¿no? Que nos explica, bueno, el tema de las métricas pues tomó mucho tiempo porque es un punto o es uno de los pilares más importantes dentro de esta metodología. Para el martes 9 hablamos lo que era el Project Production Management, el PPM, y lo que era el Building Information Model. Hablamos de todo lo que era el tema de los modelos, cómo aplicarlos. El miércoles abarcamos otra vez el PPM y también las sesiones ICE. El jueves 12 ya hablamos del Interior Project Delivery o el IPD, y empezamos con el tema del plan de implementación, ¿no? De que en los talleres nos pidieron sentarnos ya en forma individual de poder aterrizar el proyecto. Entonces, es para poder presentarlo en el viernes 13. Entonces, realmente el jueves y el viernes 13 fue un trabajo arduo porque prácticamente estuvimos metidos en la computadora 24 horas al día para poder aterrizar el proyecto. Como les había comentado, habían personas que en mi caso habíamos ido con una idea de un proyecto, pero al final terminé presentando otro proyecto porque después de ver todo lo que teníamos que hacer,
yo particularmente dije, no me voy a complicar, porque sí, realmente las entregas, nos piden 6 entregas durante todo este proceso y tienes que aprobar las 6. Si es que jalas uno, simplemente ya no te puedes certificar, ¿no? Entonces es una exigencia muy alta, ¿no? De que vamos a tener entregas parciales durante todos estos 9 meses y teníamos que presentar las métricas, por eso las métricas fue un tema súper importante acompañado de la implementación. Entonces, la idea del viernes 13 era presentar la base o el esquema de qué es lo que ibas a hacer, cómo lo estabas imaginando, de acuerdo a toda la info. Definitivamente era algo súper complicado porque eh, yo más o menos tengo un concepto básico, ¿no? Creía que tenía un concepto de lo que era el BIM, pero al entrar a este curso me di cuenta pues que es mucho, mucho más de que BIM simplemente es una parte de esta metodología. Entonces, definitivamente era demasiada información en la cabeza, pero súper feliz porque sentía que estaba aprendiendo un montón. Entonces, me preguntan qué tipo de métricas estaban proponiendo según los tipos. No, en realidad, cuando yo hablo de las métricas, me refiero a que independientemente del tipo de proyecto, era que tú tenías que sustentar, por ejemplo, ¿no? Si yo hacía una sesión ICE del proyecto, las métricas era, por ejemplo, cuántas interferencias se solucionaron en esa sesión ICE, el porcentaje de participación, el porcentaje de logro de la sesión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los modelos BIM era ver qué tipo de load aplicabas para cada objetivo. Entonces, las métricas dependían mucho del proyecto al que se estabas enfocando, y la idea general de las métricas era tener un reporte o sustentar, ¿no? Porque a veces tenemos las sesiones ICE y decimos, sí, se hizo esto, se hizo aquello, se logró esto, ya, pero generalmente lo que quiere el cliente, ¿no? Es resultados, números. Entonces, la idea es de que todo lo que nosotros hagamos en la implementación BIM lo podamos plasmar en números, en métricas, en esquemas, en figuras, en flujos, ¿no? Que no solamente se quede en el bla, 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 que generalmente en el Perú de repente sí está aplicándose, sí, pero no teníamos un reporte o cómo sustentar cómo íbamos avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un tema, y aquí espero a Bernardo que pueda aclarar un poco lo que me vienes preguntando, nos dieron un ejemplo de más o menos el macro de cómo es esta metodología, ¿no? Nos dijeron, los proyectos existen gracias a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de que las personas trabajen mejor? Entonces, uno es implementando nuevas herramientas, N herramientas, y en este caso una de las herramientas podría ser o es el BIM, ¿no? Lo otro es mejorando los flujos de trabajo, pero estos flujos de trabajo tenían que ser creados por la gente que realmente trabaja en esos flujos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en esta parte nos hablaban de que los flujos estaban creados por personas que no pertenecían al área y que hacían un flujo utópico, ¿no? Que simplemente no existía, y al momento de ejecutar se venían las restricciones, los problemas, lo que vemos en el tema de las planes, etc. Entonces, pero nada de esto servía si es que no estábamos orientados hacia los objetivos del cliente y hacia los objetivos del proyecto. Entonces, con todas estas, haciéndonos la respuesta a todo ello, nos enseñaron el BDC Framework, ¿no? Que es este esquema que de seguro muchos lo han visto, lo han trabajado, o lo han visto en alguna literatura, en alguna tesis, ¿no? Es el BDC Framework, que es cómo está organizada o es la pirámide de cómo trabaja esta metodología, ¿no? Entonces, acá nos habla de que todo debería estar orientado a los objetivos del cliente, ¿no? Y los objetivos del proyecto también deben estar orientados a los objetivos del cliente. En los objetivos del proyecto,
que ya es el equipo de trabajo, es que tiene que lograr objetivo A, objetivo B, objetivo C. ¿Qué hacemos para lograr esos objetivos? Entonces acá vienen las tres grandes patas, que yo le digo así, o los tres grandes componentes del BDC Framework, que es las sesiones ICE, ¿no? Que es la ingeniería concurrente integrada, que es el Building Information Modeling, BIM, y el PPM, que es la gestión de proyectos de producción. Entonces, por ejemplo, ahora en el Perú la mayoría hemos estado utilizando lo que es el Building Information Modeling, combinado un poco con las sesiones ICE, ¿no? Pero la gestión de producción del proyecto, el PPM, no lo hemos vinculado mucho. Entonces, todos estos conceptos que nos han dado en esta semana, ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido, pero lo teníamos disperso, ¿no? En mi caso, yo lo tenía disperso, PPM, ICE, BIM, pero lo que nos ha logrado realizar en esta semana introductoria es todo aterrizarlo y colocarlo en la parte en la que le corresponde, ¿no? Entonces, básicamente, el curso, la metodología BIM se trata de eso, de enfocar esos tres componentes súper importantes, que es las sesiones ICE, el Building Information Model y la gestión de producción del proyecto, orientarlos hacia los objetivos del proyecto y que estos objetivos del proyecto estén orientados hacia los objetivos del cliente. Y nos dieron un ejemplo, ¿no?, de ello. Por ejemplo, ¿no? Entonces, los objetivos del cliente es qué deberían de lograrse, ¿no? Entonces, para poder lograr esos objetivos del cliente, debo de yo preguntarme, ¿quiénes deberían de trabajar juntos? Entonces, esto es el componente de las sesiones ICE. ¿Qué herramientas se deberían usar? Es el componente del BIM, Building Information Modeling, y cómo se debería de trabajar es el componente del PPM, ¿no? Entonces, estos tres componentes me van a permitir cumplir los objetivos del proyecto y del cliente. Martin Fisher nos dio un ejemplo, ¿no?, de uno de los proyectos que él ha trabajado con esta metodología era el tema de la fabricación de unas armaduras, en la cual el concepto principal es que solamente tenía espacio, logística para 3 días de almacenaje, ¿no? Pero el tema era de que la fabricación de esas armaduras se demoraban 6 semanas, ¿no? Y solamente tenían un buffer de 3 días para la validez de 4 semanas de detalle. Entonces, el tema principal aquí, y nos lo han repetido durante todo el curso, es el tema de la variabilidad del proyecto. Cuanto menos cosas definidas tenemos en el proyecto, la variabilidad es infinita. Por lo tanto, los buffers y todo lo demás también va a ser infinito. Entonces, lo que se trata es de bajar o de reducir la variabilidad que tengamos en el proyecto. Para eso nos guiamos del PPM, de BIM y de las sesiones ICE, que con estos tres componentes lo que tratamos es de reducir. Entonces, el riesgo de ese proyecto era que no se podía terminar a tiempo. Entonces, también acá nos insertaron otro concepto que nos han repetido toda la semana, que es el... José, tu cámara está activa. Está viendo cómo te peinas. ¿Cómo te peinas? Okay. Ya, perfecto. Entonces, continúo. El tema de los factores controlables, que fue algo que nos metieron en la cabeza durante toda la semana, que son acciones que nosotros podemos tomar para que el proyecto salga adelante. Y estos factores controlables van a tener métricas, ¿no?, que van a ser el resultado y nos van a ir midiendo si la acción que estoy tomando está dando resultado o no. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, el factor controlable era rediseñar el proceso de producción de armaduras para reducir el tiempo de entrega de 6 semanas a 5 días, algo tirado de los pelos, ¿no? Diseñar la armadura que ya esté preensambleada, o sea, que ya esté prearmada con un objetivo del 75%, es decir, que el 75% de la armadura ya esté armada fuera de la obra para que simplemente venga y se pueda colocar en el proyecto. Utilizar un plum planning para gestionar la fabricación y el montaje para tener, digamos, el producto en el momento adecuado. Lo que todos hemos escuchado, el just in time, ¿no?, en esta parte. Y la construcción digital, que eran el tema de las sesiones ICE. Entonces, para lograr esto, ¿cuáles fueron las acciones que se hizo? Se
diseñó nuevamente todo el flujo del proyecto para reducir de las 6 semanas a 5 días, lo cual se logró hacer. Generar un preensamblaje, todo el modelado 3D de la armadura, para que luego esta de aquí se pueda colocar en obra, ¿no? Luego, prueba de productividad, la seguridad y la ergonomía del diseño mediante realidad virtual, ¿no? La realidad virtual inmersiva se utilizó para desarrollar estándares de producto y procesos como base para la ingeniería detallada. Se hicieron modelos súper a detalle de la armadura para que se puedan, luego se hizo unos esquemas de ensamblaje virtual y luego se transformaron a un prototipo físico en obra. Se realizó todo el flow planning para la producción de las armaduras, el engineering, fabricación, ensamblaje para la instalación y todo para que sea dentro del rango de los 7 días con más 2 días de buffer o de diferencia que es lo que se tenía en el proyecto. Y semanalmente se llevaban a cabo reuniones digitales para verificar que estuviera funcionando el nuevo flujo. ¿Y qué se logró? Se logró que el 75% de la armadura estuviera armada, redundando antes del proyecto, con lo cual se ahorró el 20% de la ruta crítica. El tiempo de entrega se redujo de 6 semanas a 5 días y el ciclo de instalación fue reducido de 2 semanas a 3 días, ya que ya venía prearmado y simplemente era ensamblar grandes módulos y se mejoró la calidad final del proyecto. Entonces, aplicando todo lo anterior al BDC Framework, por ejemplo, para ese tema, era de que el objetivo del cliente, ¿cuál era? Era terminar el proyecto el 27 de marzo del 2008, es decir, terminar un proyecto a tiempo. ¿Cómo nos alineábamos o cómo se alineaba el objetivo del proyecto para cumplir el objetivo del cliente? Era cumplir con el hito de las obras de concreto, obviamente que tenían que cumplir con todos los hitos para llegar a la fecha, no tenían que tener accidentes en el proyecto, porque un accidente podía retrasar el proyecto no sé cuánto tiempo. Entonces, esos dos objetivos del proyecto estaban orientados a los objetivos del cliente. Ahora, ¿cómo armo los 3 componentes o las 3 patas de ICE, BIM y PPM para que sus objetivos estén orientados a los del proyecto? En el caso de las sesiones ICE era programar sesiones semanales, verificar el tema de la constructibilidad de diseño de un día por lote semanal. En el tema del BIM era detectar el 70%, o sea, de que ya no existieran interferencias en el proyecto y que el 75% de la armadura fuera premontada, ¿no? Entonces se hacía todo el ensamblaje, todo el prearmado fuera del modelo. Y en el tema del PPM es que se logró reducir a 5 días de entrega y que el tema de instalación se redujo a 2-3 días, ¿no? Entonces, ahí tengo, en el proyecto anterior tengo esto, que es el framework del BDC, que es el objetivo del cliente, objetivos del proyecto, alineado a los 3 componentes de ICE, Building y PPM, y reduce esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente, ¿no? ¿Cómo debería de lograrlo el PPM? ¿Quiénes deberían de trabajar? Es las sesiones ICE, y qué herramientas debería de utilizar es el tema de el BIM. Entonces, definitivamente toda esta info fue bombardeada durante toda la semana, que lo que buscábamos era tratar de ordenarnos, porque muchos ya les había dicho que habíamos visto estos conceptos, estos temas, pero de forma algo desordenada. Entonces, lo que se trató aquí fue de mezclar el Lean Construction, conceptos de Last Planner, Just in Time, sesiones hay, costo meta, absolutamente todos los conceptos que tenemos en el rubro de la construcción era alinearlos a estos 3, a este esquema, y era súper interesante ver cómo realmente cada ítem o cada resultado o cada parte del resultado de una parte inferior, ¿no? Bueno, eso es en la parte teórica, que solamente he tomado un extracto, ¿no? Pero en realidad fue una semana completa de un montón de información. Otra parte súper interesante fueron los talleres, ¿no? Los talleres en las cuales con cada uno de los mentores de los grupos íbamos viendo de acuerdo a las clases. Por ejemplo, este es un tipo de tarea de uno de los talleres que nos decía, ¿no? De acuerdo a las presentaciones,
¿cuáles de los beneficios de BDC consideras son los más impactantes? ¿Cómo contribuyeron estos beneficios al éxito del proyecto? ¿Qué componentes del BDC, BIM, ICE, PPM han permitido lograr cada uno de los beneficios? ¿Cómo? ¿No? Entonces, todos los talleres eran ese tipo de preguntas reflexivas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cómo lo midieron? ¿No? Para nosotros hacer también respondernos e ir encajando más cada uno de los conceptos que nos hacían, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los factores controlables, ¿no? Era qué información necesito, qué eran los requerimientos, cómo se va a lograr ese proceso, qué queremos lograr en el uso y la necesidad, ¿no? Entonces, eran flujos, eran este tipo de tareas en las cuales se trataba de organizar lo que nos daban los mentores y lo que nos daba Stanford en las clases para poder aterrizarlo. Por ejemplo, en las sesiones hay, ¿no? Lo que decía, ¿por qué, quién, cómo se desarrolla tu sesión, qué métricas tienes consideradas? Entonces, eran ideas que teníamos que tratar de aterrizar. Los mentores y el mismo Martin Fisher, que es Martin Fisher, que entraba a cada uno de los salones, entraba a cada uno de los talleres y trataba de orientarnos y de poder seguir con ese tema, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que le decía que hacíamos, era súper dinámico, hacíamos exposiciones, por ejemplo, el roadmap, que era colocar el tema de los obstáculos y cómo tomas las acciones para esos obstáculos, ¿no? Y cómo tú consideras que son las acciones críticas muy importantes, y luego lo exponíamos al final de la clase, ¿no? En la sesión o en la sala, en el auditorio, donde teníamos, y aparte de exponerlo, no simplemente era exponerlo y ya, sino que todos los mentores y todo el auditorio podía hacernos preguntas, podía interrogarnos, entonces era casi una presustentación de tesis cada día de los proyectos, ¿no? Entonces era full el trabajo, ¿no? Por ejemplo, este es mi equipo de trabajo, ellos son mis dos mentores, Sergio Villanueva y José Antonio. Sergio Villanueva es el jefe BIM de director de Flesan BDC y José Antonio es el jefe BIM en Graña y Montero, ¿no? También hicimos talleres como el tema de los buffers y de la capacidad productiva, súper interesante. Por ejemplo, este fue un taller en la cual nos dieron una serie de papeles y teníamos que hacer este esquema, este croquis, en un tiempo, ¿no? Y teníamos que hacerlo perfecto. Y si alguno quedaba mal, se votaba, ¿no? Era el control de calidad. Entonces había en ese proceso los que hacían la cruz, los que pegaban los papelitos amarillos, los verdes, los naranja, habían quienes colocaban los clips, quienes hacían el control de calidad, todos los procesos para que un producto salga al mercado. Y veíamos cuánto tiempo nos demorábamos y cuáles eran los errores que aprendíamos, íbamos cambiando el flujo de trabajo, súper interesante para poder entender la capacidad, los buffers que tenían los proyectos, ¿no? Y bueno, al finalizar, Martin Fisher nos entregó, digamos, la plantilla en la cual íbamos a desarrollar la implementación y nos hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo espera que BDC te ayude a resolver este problema? ¿Cuál será el efecto de la aplicación BDC? ¿No? Por favor, cuantifique. ¿Cuál es el objetivo? Durante todo el curso nos estuvieron aplicando cuál es el objetivo de implementar. Entonces nos decían, ¿cuál es nuestra estrategia actual? ¿La tenemos? ¿Realmente funciona? Nos hacía un tema reflexivo de ver si lo que realmente estamos haciendo hoy en día en nuestras empresas, en el día a día como profesionales, realmente funciona, o simplemente es una costumbre que estamos arrastrando, que no tiene los resultados que necesitamos, ¿no? Entonces, era un tema de que estábamos viendo. Y bueno, para ir terminando, el tema era súper divertido porque hicimos esta dinámica del Menti, no sé si algunos lo han usado, pero al final de todo el día, los mentores nos ponían esta aplicación en la cual teníamos que nosotros colocar los deltas y las cosas positivas de la sesión, ¿no? Entonces, el tema fue de que, por ejemplo, era súper gracioso porque el delta era la comida, ¿no? El primer día fue la comida porque sí, el primer día fue un desastre,
comimos súper tarde, se llenó, nos juntamos con otro evento, entonces fue todo un tema. Por ejemplo, había el tema de los bocaditos también, porque los coffee break había solamente una mesita y la cola era inmensa y yo particularmente nunca llegaba por nada, o sea, ya no había nada. Entonces, el tema de la organización, algunos teníamos problemas con el tema del traductor, sí, porque Martín y Ronaldo hablaban todo en inglés, entonces para algunos había un tema ahí. Pero es súper interesante, ¿por qué? Porque los mentores con estos deltas al día siguiente se organizaban y realmente el cambio era impresionante, ¿no? El almuerzo se organizó de tal forma que llegábamos, nos sentábamos, almorzábamos perfecto, el tema del coffee break, pusieron mucho más mesas, entonces súper, súper interesante, ¿no? Y además colocaban el tema de los pluses o de los temas positivos, ¿no? Que también colocábamos que eran de lo que nos había gustado, ¿no? Los mentores, veíamos muchos casos internacionales, los talleres, la presentación, ¿no? Entonces era súper divertido porque, y un tema muy, muy, muy jocoso es que la comida siguió apareciendo hasta el último día, ¿no? Hasta el último día la comida, como buenos peruanos, era definitivamente el tema que nunca, nunca estaba de acuerdo a las expectativas, ¿no? Pero lo demás se fue mejorando. Los mentores, después que terminábamos a las 8 de la noche, se juntaban entre ellos y 10 de la hasta las 10, 11 y venían al día siguiente súper puntuales. Realmente fue una jornada súper, súper fuerte, ¿no? Por ejemplo, ellos, bueno, los que no lo conocen, Martin Fisher, que es como les había comentado, el vudú de la Universidad de Stanford, Leonardo Richmolde también, que viene trabajando entre Estados Unidos y Perú y cada vez está más en Perú, ¿no? Que ahora ya también se está afianzando mucho. Los mentores, Omar Alfaro, que es uno de los vudú también de Graña y Montero, Raúl Aizaguirre, que es el jefe de BIM en COSAPI, que ha estado a cargo de todos los panamericanos, ¿no? A él en la exposición nos hizo ese resumen de todo lo que significó los panamericanos, realmente un excelente trabajo, ¿no? Entonces, de esa forma estuvimos en los proyectos, ¿no? Y bueno, acá una foto donde quería resaltar el gran número de mujeres que estuvimos participando en el curso, ¿no? Definitivamente, pues llegamos a ser el 30 o el 20% del total, pero habían representantes de bancos, había representantes gerentes de áreas, había personas que trabajaban en área de diseño, había mujeres que trabajaban en el ministerio. Entonces había un bagaje, había muchas personas que venían del extranjero, también colombianos, muchos colombianos, argentinos, brasileños. Entonces realmente fue súper interesante, ¿no? Y acá una foto final con todo el equipo, con los 120 tantos participantes, ¿no? Y cada uno de los mentores, ¿no? Entonces, aquí paso a terminar la exposición. No sé si tuvieran algunas dudas o consultas para yo poder responderlas por el chat, ¿no? Eric me preguntó, por ejemplo, cuáles eran los requisitos previos para adquirir la capacitación fue lo que expliqué al inicio, de que nos pedían básicamente tener experiencia en lo que era gestión de proyectos, tener un tema en mente para que no tenía que ser el definitivo, pero sí que tuviéramos una idea, ¿no? Y tener el inglés intermedio avanzado, pero básicamente estuvo casi accesible a todo el mundo, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo presentaremos los avances? Los avances los vamos a presentar cada mes, ¿no? Cada mes y medio más o menos tenemos que completar unos 6 reportes durante esos 9 meses. Como ya les había dicho, tenemos que aprobar los 6 reportes, si no perdemos la certificación.
y ya nos mandaron la plantilla de reporte, que realmente es un trabajo exhaustivo. Hemos pasado, por ejemplo, el primer filtro que ha sido ya enviar la implementación final, o sea, el esquema de la implementación final, y hemos tenido ya reuniones con los mentores, y más o menos ya a partir del siguiente reporte ya va a ser calificado, entonces ya tenemos que ir viendo y aterrizando las métricas, ¿no? ¿Cuánto tiempo está previsto el siguiente programa BDC? Yo tengo entendido que lo quieren hacer anualmente, ¿no? Porque el anterior fue hace un año, ahora, ya, bueno, dependerá mucho pues de la coyuntura que estamos pasando. Muchos de los participantes estamos teniendo ese pequeño problema, ¿no? De que nuestros proyectos se han paralizado por todo ese tema. Entonces estamos aplicando nuevas técnicas, estamos aplicando reuniones virtuales, sesiones online, para poder avanzar, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Probablemente se pueda hacer otro el próximo año, pero dependería mucho de lo que se dice, ¿no? ¿Cuáles serían las posibilidades de pago para poder matricularse? Bueno, como les había comentado anteriormente, en esta cuarta edición, lo que se logró fue de que casi les comentaba que la primera edición costaba algo de $16,000 y ahora ha costado $5,000. Realmente había una reducción grande, y el tema ha sido porque ha habido digamos que una asociación, un acuerdo, una participación por parte de la U de Lima y de Stanford que nos ha permitido bajar bastante el costo. No sé si el próximo año o la próxima edición vaya a tener el mismo precio, no lo sé, de repente inclusive lo vayan a bajar, eso sí no sabría responderlos, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se va a dictar? Bueno, ya les había dicho que es posible de que pueda ser el siguiente año, pero todo depende de cómo se dé esta coyuntura de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque les cuento algo anecdótico, fue de que justo terminó el 13, ¿no? Y el 16 dieron el toque de queda. E inclusive de que no iban a dejar que los mentores de Stanford vinieran a Perú. Entonces hicieron una serie ahí de acuerdos, reglamentaciones, y fue casi como que un favor de que Stanford lograra de que los mentores vinieran a Lima, porque ya se estaban cerrando todas las fronteras, ¿no? Inclusive el último día, que fue la presentación de los talleres, que duró mediodía, lo tuvimos que hacer online vía Zoom, porque ya habían prohibido la congregación de un número de personas. Entonces, por una seguridad tanto de la universidad como de los participantes, se hizo en forma online. José Luis me pregunta cuáles serían las... Bueno, ya les he preguntado. Richard me pregunta cómo se está implementando el BDC en los proyectos públicos a nivel nacional. Bueno, por lo que yo he podido conversar con algunos compañeros que tenía en el grupo, que pertenecían al Estado, lo que ellos estaban haciendo, generalmente eran los coordinadores dentro de cada una de las entidades o los espacios públicos, de las entidades públicas como coordinadores, y ellos tenían a cargo coordinar el tema de que el proyecto se lleve a cabo correctamente. Entonces, lo que yo tenía entendido es que ellos iban a trabajar de la mano directa con la empresa que se había adjudicado, ya sea la elaboración del expediente o la construcción, ¿no? Entonces, yo creo que estaban orientados a ese tema. Eric me pregunta, ¿es decir que a nivel presencial solo es una semana? No, a nivel presencial sí, van a ser 3 grupos, una primera semana que fue la introductoria, que fue del 9 al 13, que fue para mostrarnos toda la información. Después, en julio, vamos a tener otra semana en la cual vamos a tener un feedback, vamos a tener mayor información por parte de los mentores, etc., una semana más, y al final, en diciembre vamos a tener otra vez una semana de cierre donde ya se van a presentar los proyectos, ¿no? Continuamente sí lo que tenemos son orientaciones y reuniones online y con cada uno de los mentores, ¿no? Que nos están orientando en este tema.
luego también se está hablando, a diferencia pues de lo que les había comentado del tercer grupo, que van a viajar a Stanford, en esta oportunidad también habíamos solicitado, ¿no?, de que se dé esta opción, entonces van a hacer como una especie de misiones académicas que se van a dar al final del curso con las personas que hayan aprobado. Se espera pues que las 120 aprobemos el curso para poder ir a esas misiones, ¿no? Henry me pregunta, ¿cuál sería la enseñanza o lecciones más resaltantes que lograste recibir en este programa? ¿Y cuáles son tus expectativas a futuro sobre el BDC? En el tema de las enseñanzas, definitivamente me ayudaron a ordenarme mucho en el tema de todos los conceptos que venían que yo tenía en la mente, ¿no? Y que pensaba, antes de meterme a este curso, no entendía muy bien cuál era la diferencia del BDC y de BIM. Yo todavía sabía que era diferente, porque ya lo había escuchado, pero no sabía el por qué BDC era diferente a BIM. Porque de una u otra forma lo estábamos aplicando o creíamos que era lo mismo, pero en realidad ya dentro de este curso hemos quedado ya claros de que el BIM es solamente una parte, ¿no? Y que el BDC es la gestión total del proyecto, de integrar cada una de las partes y sobre todo, súper importante, es cómo todo esto va orientado hacia un objetivo del proyecto y ese objetivo del proyecto va orientado hacia un objetivo del cliente. Que definitivamente sí lo hemos visto, lo hemos escuchado, cuál es el objetivo del cliente, del proyecto, pero nunca hemos tenido la oportunidad de aterrizarlo y de generar los lazos de estos, ¿no? También el tema de las métricas, los factores controlables, que son conceptos que para mí son nuevos y que debo de empezar a aplicar en este tema. ¿Y cuáles son las expectativas del futuro sobre el BDC? Pues realmente yo le veo demasiado futuro, ya que, como les había comentado, 120 participantes que todos teníamos un concepto de lo que íbamos a hacer, un concepto vago, pero yo creo que en esta semana nos dimos un chapuzón en conocimientos que definitivamente se lo veo desde mi parte. Ahora en todos los proyectos, definitivamente yo tengo que aplicar esta metodología porque te ordena un montón, ¿no? En cómo abordar el proyecto, de involucrar a todos, de saber cómo involucrar, de saber cómo dar los reportes, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un súper futuro y que justo lo comentaba en el curso de que Perú, ¿no?, es uno de que se ha logrado dar en el Perú porque hay un gran número de interesados y de participantes, ¿no? Que lo mismo sucedió, por ejemplo, en Noruega, que se hizo un grupo del curso de BDC en Noruega porque hubo un número así de 100, 120 personas. Lo mismo se ha hecho acá en el Perú. Definitivamente, si que todos logramos culminar este curso, va a haber muchos más profesionales en el mercado que estén orientados y alineados, ¿no?, a una forma mucho más ordenada de gestionar los proyectos, ¿no? Básicamente eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. A ver, para dar lo último. Ok, listo, perfecto. Entonces, yo la verdad espero que les haya servido la exposición. Los invito a seguirme en las redes de LinkedIn y de Facebook, que siempre estoy tratando de publicar cosas de esta certificación, ¿no? Como presentaciones y todo mi avance, ¿no? Me pueden encontrar en Facebook y en LinkedIn. También los invito a poder visitar la página de BIM Project Perú, donde van a encontrar unos links para poder enviar mensajes y para poder cotizar el proyecto, ¿no? Definitivamente en la empresa ahora vamos a estar aplicando esta metodología por todos lados, ¿no?, para poder trabajar. Entonces, gracias a todos. Espero poder participar en otra videoconferencia o en otro webinar.
Y definitivamente, como les comento, por muchos de mis canales de LinkedIn y Facebook, yo estoy siempre con las ganas de poder absolver sus dudas, ¿no? Entonces, en mí pueden tener a una compañera, una amiga que estoy en ese rubro, que estoy en ese camino de poder aprender, porque siempre seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Nos vemos.